Así que le invito por favor que vaya a su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Y estoy muy emocionado y contento porque además de alguna manera hacernos responsables de estar leyendo estos pasajes todos los días, a la iglesia nos anima también a estar leyendo, porque si no, no vamos a entender la predicación del día domingo. Eso es genial. Les invito a que podamos seguir con nuestros devocionales diarios, a estar leyendo lo que el pastor nos envía para poder estar entendiendo la predicación del día domingo y así todos estar conectados, hermanos, sobre qué es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez esta frase de el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla? Se le adjudica la frase a un hombre en Estados Unidos, allá en Boston, hace muchísimo tiempo. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y como anillo al dedo, eso que hoy vamos a hablar del pueblo de Israel, de lo que Josué le dice al pueblo, sin duda es algo que Josué sabía que el pueblo tenía que saber para que no repitiera su historia. Antes de entrar al pasaje del capítulo 24, vamos a estar viendo casi todo el capítulo 24, no todo. Del verso 1 al verso 28. Solo nos quedaremos ahí en suspenso para que usted llegue a casa y lea cómo fue la muerte de Josué. Y quiero iniciar hablando un poco acerca de este varón de Dios. La palabra que identifica el nombre de Josué, es la misma en hebreo que hace referencia a Jesús. Joshua o Joshua, según algunos mencionan, acentuando la palabra. El significado es lo mismo: Jehová salva. Así que de alguna manera han identificado a este Josué como un tipo de Jesús. En diferentes áreas, diferentes partes de la Biblia podemos ver a personajes que han tomado una tipología de Jesús. Moisés en algún momento tomó parte de esta tipología. Y ahora Josué, cuando Moisés deja a Josué, porque fue Moisés, bajo la dirección de Dios, lo dice así el libro de Deuteronomio y Números, que bajo la dirección de Dios, Josué es puesto por Moisés. Moisés había recibido una instrucción. Recordemos cómo es que Dios permite que Moisés sea el que saque a su pueblo. Pero por alguna razón que ya hemos estudiado con anterioridad, Dios no permitió que Moisés fuera quien ingresara a este pueblo, a la tierra que fluía leche y miel. Y en algún momento Moisés le dice al Señor: Señor, permíteme. Y la respuesta del Señor fue: no me hables más de este asunto. Al final es Josué quien, por la soberanía de Dios,
permite que el pueblo de Israel entre a esa tierra que fluye leche y miel. Algunos han mencionado que solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de esa generación. Podríamos decir que es verdad en cierta manera, pero lo correcto es decir que Josué y Caleb fueron los únicos dos debajo de esa generación mayores a 20 años, porque todos los de 20 años hacia abajo, todos entraron, pero los únicos dos mayores de 20 años que entraron, los únicos dos fue Josué y Caleb. Así que lo correcto sería decir que solo Josué y Caleb, mayores a 20 años, de esa generación, mayores a 20 años, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Porque hubo muchísimos que entraron, de los que vagaron en el desierto, pero menores a 20 años. Es interesante cómo es que Josué nació, creció y vivió como un esclavo. Es importante esto, hermanos, que ustedes sepan la vida que había llevado Josué, porque esto lo va a trasladar con la forma de hablar. Recuerden cómo el apóstol Pablo, cuando él estaba preso, también desarrollaba un cierto lenguaje relacionado a lo que él vivía. Josué no es la excepción. La narrativa del libro de Josué hace referencia a todo esto que Josué había vivido. Había nacido, crecido y vivido como un esclavo. Aproximadamente entre los 80 y 90 años, Josué ingresó al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Ya no era un jovencito. Alrededor de los 80 y 90 años, había pasado él 40 años en el desierto. Cuando salen de Egipto, pues sí, relativamente era un hombre joven, alrededor de 40 años. Un poquito más. Lo interesante es que cuando toma esta tarea dada por Dios, llegaba casi a los 90 años. Al final del libro, ustedes podrán ver, no lo vamos a ver hoy, pero al final del libro de Josué menciona cómo es que él murió a los 110 años. 30 años al frente del pueblo de Israel. Una de las características importantes que Dios le envió a Josué fue que dividiera la tierra en las 12 tribus. La tarea que Dios le había dado a Josué, ingresar al pueblo a esa tierra que fluía leche y miel, derrotar a todos sus enemigos y distribuir la tierra. El libro termina, hermanos, si no lo ha leído, léalo. El libro termina cuando Josué, en obediencia a Dios, distribuye la tierra por heredad. Y para terminar este tiempo de conclusión, tenemos que tener en cuenta lo que Dios mandó primeramente a Abraham. Abraham no era un judío, aún no existía lo que hoy conocemos como la raza judía, ni tampoco el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios lo usó para una tarea específica. Y podemos ver cómo Dios le dijo a Abraham: le daré a tu descendencia esta tierra. Recordemos que Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela y fue llevado a esa tierra de Canaán. Después, Abraham fue a Egipto y ahí la historia la conocemos. El pueblo, la descendencia de Abraham, fue tomada en esclavitud. Pero Dios ya le había dicho a Abraham: esta tierra se la daré a tu descendencia.
Hay algunos milagros importantes en el libro de Josué que seguramente usted conoce. Cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán, eso de los milagros portentosos donde dice la palabra de Dios que las aguas del río Jordán, un río caudaloso, 30, 40 metros tal vez, dice que las aguas del Jordán se detuvieron para que el pueblo pudiera pasar. El río Jordán era la frontera de esa tierra que fluía leche y miel. Así que dice la palabra de Dios que el pueblo tenía que cruzar, y en cuanto los sacerdotes tocaron el agua se detuvo. Así como el mar se abrió en el tiempo de Moisés, el río Jordán, las aguas se detuvieron. ¿Cuánto hay arriba? ¿Cuánto tiempo o cuántos metros o kilómetros arriba? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el milagro que hizo Dios permitió que el pueblo pasara en seco. Usted recordará otro de los milagros de la historia de Jericó, cómo es que el pueblo da vueltas, 7 al principio, y en total fueron 12 vueltas las que dieron, y la ciudad de Jericó fue derrumbada. ¿Por el grito? No, el poder de Dios. Podemos ver también otro de los milagros, como en ese enfrentamiento que tenía el pueblo de Israel, Dios mandó unos granizos tipo de piedra y mataron a los enemigos del pueblo de Israel. Yo me imagino, yo lo único que he visto son piedras, granizo del tamaño de una bola de golf en la Ciudad de México. Sentía que me rompía el quemacocos del carro. Me tuve que refugiar en una gasolinera hace algunos años. Pues no me imagino, imagínense para que un granizo del tamaño de una piedra matara a los enemigos de Israel. Otro milagro que el Señor permitió cuando entró el pueblo a conquistar Canaán. Y por último, de los milagros portentosos, cuando el pueblo luchaba contra uno de sus enemigos, la palabra de Dios dice que el sol se detuvo. ¿Cómo fue que se detuvo? No lo sabemos. El milagro de Dios. Hace unos días veíamos el tema del eclipse. No sabemos qué fue lo que sucedió. Un milagro del Señor en ese momento. No sabemos si la tierra se detuvo o el sol fue el que se detuvo, o ambos fueron los que se detuvieron. Lo que sí sabemos es de que el poder de Dios fue el que lo hizo. Y vamos a iniciar este hermoso viaje concluyendo Josué. Si me ayudan allá arriba, porque ya no jaló mi... He dividido en algunos pasajes. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer una fracción. Pero he dividido este pasaje de Josué, capítulo 24. Del verso 1 al verso 13, podemos hacer un resumen de cómo Josué llama a todo el pueblo, llama a todos los dirigentes, a todos los príncipes, llama a todo el pueblo, sin excepción. Note cómo en el capítulo 24, verso 1, dice así: reunió Josué. Estoy en el libro de Josué, capítulo 24, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. No vamos a leer del verso 1 al verso 13, pero todo lo que podemos encontrar,
Josué hace un resumen desde Abraham hasta ese momento y le dice al pueblo de Israel: recuerda todo lo que Jehová ha hecho en el pueblo, en tu vida. Y empieza a hablar de lo que le prometió a Abraham, de lo que le prometió a Isaac, de lo que le prometió a Jacob. Empieza a hablar de Moisés, cómo fue ese encuentro. Este lugar de Siquem es un lugar muy importante porque fue donde Dios le dice a Abraham: haré esta tierra una heredad para tu pueblo. Y es ahí mismo a donde ya Josué estaba parado, en ese mismo lugar, dando gracias a Dios, porque Dios había sido fiel, porque en ese momento ya había entregado la tierra por heredad. El tema principal de este pasaje nos habla de la fidelidad de Dios en medio de la obediencia de su pueblo. Este pasaje que vamos a estar desarrollando nos habla de la fidelidad de Dios en medio de la obediencia de su pueblo. Era tiempo de adorar y agradar a Dios. Por tanto, lo que Dios había hecho, Josué lo tomó y quiso hacer un compromiso. No solo lo que ya había hecho con Dios, sino ahora con su pueblo. Así que del verso 1 al verso 13 vamos a ver cómo Josué hace un resumen desde Abraham hasta ese día, un recordatorio de la fidelidad de Dios. Del verso 14 y 15, vamos a ver cómo Josué confronta al pueblo y hace un llamado a servir al Señor. Vamos a la palabra de Dios en el verso 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué es importante el contexto de donde había nacido Josué? Porque cuando Josué hace referencia al final de este verso 15, yo y mi casa serviremos a Jehová, la palabra que usa Josué, que es el escritor del libro, algunos creen que al final, el tema de su muerte, alguien más ayudó a concluir estos últimos versículos sobre el tema de Josué. Sin duda que Josué, en esa fidelidad de Dios, cuando escribe, lo escribe en su propio contexto. Había sido un esclavo. Y esta palabra hace referencia a esclavitud. Cuando dice: pero yo y mi casa seremos esclavos del Señor. Es importante cómo es que primero lo que hace Josué es le dice al pueblo: ve todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Es momento de que tú decidas, le dice Josué al pueblo. Es momento en que tú decidas a quién vas a servir. ¿Vas a servir a los dioses de los pueblos que hemos conquistado? Ya los conquistamos. ¿Por qué servir a un Dios que ha dejado a su pueblo solo? Y le dice Josué al pueblo:
¿A quién vas a servir? Si ves todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Ya mencionamos algunos de los milagros en Josué, pero podemos verificar algunos milagros incluso durante esos 40 años en el desierto, y usted lo sabe. El pueblo había tomado en serio lo que Dios había hecho. Aún no responde el pueblo, aún no sabemos en la escritura qué es lo que el pueblo iba a responder. Pero yo quiero preguntarle a usted, si este día nos preguntaran, como dice el tema de nuestra predicación de hoy, decide hoy a quién servirás. Hazte esta pregunta hoy. Es momento de que decidamos a quién vamos a servir. Tal vez usted podría decir, pues yo estuve orando para que mi mamá no falleciera y al terminar falleció. Yo estuve orando por una situación difícil que tuve en mi trabajo y al final me corrieron. Yo estuve pasando por una situación de enfermedad y no puedo sanar de eso. ¿Acaso podríamos entonces, en relación a eso, decir, yo no serviré al Señor? Yo te quiero decir algo en esta mañana de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y para mí es suficiente. Dice la palabra de Dios que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos perdidos, hermanos. Íbamos directo al infierno. Estábamos destinados a vivir una vida eterna lejos de Dios, en sufrimiento. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, este pasaje nos demuestra una respuesta específica de lo que Dios ha hecho. Y lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Si tú no te encuentras, amigo, si no te encuentras dentro de este grupo de personas que han decidido servir al Señor, ser sus esclavos, confiar en Jesús y salir de esas tinieblas a su luz admirable, yo quiero invitarte en esta mañana para que tú puedas tomar esa decisión. Así como el pueblo, veremos más adelante cómo es que tomó una hermosa decisión de seguir al Señor. Pero ¿qué dice de ti? ¿Qué podrías decir hoy? ¿Servirás al Señor? El servir no es solamente venir el domingo. El servir no es solamente dedicarnos a dar una predicación, una clase, venir y tocar, venir y desarrollar alguna actividad dentro de la iglesia. La palabra, insisto, que usa Josué de servir es una palabra que hace referencia a esclavitud. ¿Estás dispuesto a ser esclavo del Señor? No digas sí si aún no sabes las consecuencias. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Josué les dijo al pueblo, piensen lo que están diciendo, porque si dicen sí y abandonan, el Señor traerá sobre ustedes una respuesta que no les gustará. Vean cómo el verso termina así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra, abad, hace referencia a esclavitud. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Es una de mis palabras favoritas. Integridad. Hacer lo correcto, aun cuando nadie te ve. Dice el verso 14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad.
¿Por qué me regreso? Porque Josué quería mandar una señal al pueblo de que él estaba viviendo en integridad. La respuesta del pueblo tenía que ver con la vida que llevaba Josué. Josué en el pueblo era el líder. Como pastores, nosotros estamos, hermanos, responsabilizados. Somos responsables de poder mostrar ante la iglesia una vida en integridad. Si nosotros como pastores buscamos que la iglesia esté respondiendo al mensaje de Dios, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Así como Josué fue un ejemplo para que el pueblo tomara una decisión. Pero no le deje todo a los pastores. Usted es el líder en casa. Usted papá, usted mamá, en casa, usted es ese líder, usted es ese Josué. No podemos llegar con nuestros hijos y decirle: mijo, busca al Señor, cuando nosotros no lo estamos haciendo, cuando nosotros estamos desarrollando otras cosas y nuestros hijos, nuestra esposa está viendo otras cosas que no estamos predicando. Por eso cuando el verso 14 dice servirle con integridad, Josué era un hombre íntegro. Y es una de mis palabras favoritas. Yo tengo una taza, en mi casa tengo una taza que dice integridad, y hace referencia a hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Eso es integridad. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Qué bonito es de repente estar en la iglesia o frente a la familia y vivir una vida correcta, pero cuando estamos en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Ahí es donde necesitamos esa integridad que mostró Josué. Integridad es hacer lo que decimos, incluso cuando nadie nos ve. El siguiente verso, la siguiente porción, del verso 16 al 25. El pueblo se compromete a servir al Señor con todo lo que conlleva hacerlo. Y sígame por favor en la lectura de este pasaje, del verso 16 en adelante. Voy a ir desarrollando algunos pasajes. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca. Nunca tal acontezca. Hermanos, que esa respuesta sea la que le demos hoy. Señor, nunca acontezca que yo me separe de ti. Nunca acontezca que yo regrese a hacer algo que hacía en el pasado. Nunca tal acontezca que yo deje de ser tu esclavo, tu servidor. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermanos, en nuestro contexto hoy en día, en nuestro contexto cristiano, salvo que haya alguna persona que nos visite de alguna otra religión, y no lo digo con el afán de causar alguna molestia, para el pueblo cristiano hoy es difícil decir: yo no soy idólatra, yo no adoro otros dioses, yo al único Dios que adoro es al único Dios y verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, en el contexto de lo que Josué estaba hablando, se estaba refiriendo a que el pueblo
en algún momento sirvió, era esclavo de ciertos dioses y ellos desarrollaban ciertas acciones y actitudes en favor de lo que los dioses paganos pedían. Si lo trasladamos a nuestro contexto, la carne es uno de los dioses que como cristianos seguimos sirviendo. El mundo. Nos hemos hecho esclavos del Facebook. ¿Cuántos no se han hecho esclavos, hermanos, de pornografía? ¿Cuántos no se han hecho esclavos del egocentrismo? Del aquí mando yo, después yo y hasta el último yo. Y no me importa lo que Dios diga. Voy a la iglesia, pero aquí mando yo. En el contexto de este libro de Josué, todo lo que tomaba el lugar de Dios era idolatría. Hoy en día, todo lo que tome el lugar de Dios en tu vida es idolatría. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Qué es lo que tú estás dirigiendo tu mirada, tu pensamiento en lugar de Dios? Yo no estoy diciendo que de repente tú tengas que ausentarte de la iglesia por alguna situación de enfermedad, por lo que quieras y mande, una situación complicada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu relación con Dios. ¿Qué es lo que te separa de tu relación con Dios durante la semana? Piensa un momento. ¿Es tu trabajo? ¿Tu egocentrismo? Tal vez no es el trabajo, pero es el dinero, porque en el afán de buscar dinero tienes que trabajar mucho y te olvidas de que eres esclavo del Señor. Yo no estoy diciendo que mañana llegues y renuncies a tu trabajo. Yo no estoy diciendo que digas ya no voy a dedicarme a eso que estoy haciendo y ahora me voy a dedicar a ser pastor o a ser misionero. Calma. Donde tú estás, tú puedes dedicar tu vida por completo al Señor. En lo que tú desarrollas, en lo que tú vives, puedes entregarle al Señor por completo. Seamos honestos. Durante la semana, nuevamente, quiero insistir en eso. ¿Qué es lo que durante la semana te roba esa relación con Dios? ¿Qué es lo que te separa? De repente malos pensamientos, de repente deseos de la carne, de repente cosas que te encuentras en el internet y te quedas ahí viendo y le das y le sigues, y el mismo programa de Facebook o de TikTok te empieza a mandar lo mismo que tú estás buscando. ¿Qué es aquello, hermano? Eso es idolatría. Lo que te separa de Dios, lo que estás poniendo en el lugar de Dios. El pueblo se comprometió a servir al Señor con todo lo que conllevaba hacerlo. ¿Y qué es lo que conllevaba hacerlo? Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ellos servían a la casa del faraón, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros, estoy en el verso 18 del capítulo 24. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra,
nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Otra vez esta palabra, porque nosotros seremos esclavos del Señor, porque Él es nuestro Dios. Hermano, si tú no eres esclavo del Señor, si tú no buscas ser esclavo del Señor, no digas que Dios es tu Señor. No digas que Jesús es tu Señor, porque esa palabra lo que hace referencia es que cuando ellos estaban allá en Egipto, es la palabra que vuelve a usar, que cuando ellos estaban en casa de servidumbre, si Faraón decía a este grupo de hebreos, llévenlos a trabajar a tal campo para desarrollar ahí el material para hacer las edificaciones. Imagínense que ellos hayan dicho: yo no voy, yo no quiero ir. ¿Qué le costaba a los hebreos? Les costaba la vida. Ellos aquí lo mencionan: estábamos en casa de servidumbre. Otra vez esa palabra, abad. Eran esclavos allá en Egipto. Pero muchas veces nos olvidamos, hermanos, de esto. Si éramos esclavos del pecado, tú y yo, y hacíamos lo que el pecado quería de nuestras vidas, hoy queremos como controlar, queremos decir: ya no quiero hacer esto, pero yo quiero ser cristiano. No, hermano, no podemos ser tibios. O eres frío o eres caliente. Que por cierto, la palabra de Dios no enseña esa referencia, que los calientes sean malos o los fríos sean malos. No, lo que está haciendo referencia es que no andes en medio, de repente diciendo una cosa y de repente actuando de otra manera. El pueblo respondió así. Verso 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos. El amorreo, en algunos pasajes de Josué, hace referencia al pueblo mundano, a un pueblo distinto del pueblo del Señor. El verso 19. Entonces Josué, fíjense lo que les dice. Entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Hermano, así como Josué le dice al pueblo de Israel: no podrán servir al Señor, no con la vida que llevan, no con la vida que tú estás desarrollando, porque Dios es un Dios santo y busca santidad en nuestras vidas. No podemos decir: yo quiero adorar a Dios, y solo por levantar las manos o orar o venir o leer la Biblia, tú vas a estar desarrollando una vida en santidad. No estoy diciendo que eso sea malo, pero muchas veces en la religiosidad buscamos hacer cosas para tener el favor de Dios. Y les dice Josué: no van a poder. Verso 20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice en este apartado con todo lo que conlleva? El pueblo se compromete a servir al Señor con todo lo que conlleva. Si tú decides sí, entonces estarás dispuesto a vivir conforme la palabra de Dios enseña. Dejar orgullo, dejar pleito, dejar aflicción, dejar destrucción, dejar odio, dejar malos pensamientos, vivir una vida ordenada delante de Dios como Él lo menciona. No puedes estar viviendo una vida desordenada y venir los domingos y decirle: Señor, perdóname, y el lunes regresas a lo mismo. No se puede. O sí se puede, porque algunos lo pueden hacer.
A lo que me refiero es que, como decía Josué, no estarás sirviendo al Dios vivo. Estarás sirviendo a alguien más, pero no al Dios vivo. Porque una de las características de entregar tu vida a Cristo es un cambio completo de vida. Es una transformación por completo. Si tú crees o si tú has recibido a Cristo, pero tú sigues viviendo en lo que antes vivías, en los dioses ajenos, en la idolatría, hablando en el contexto que ya hablamos, de lo que ocupa el primer lugar, déjame decirte, hermano, amigo, tú no has tomado en serio al Señor. Tú no estás siendo siervo de Jesucristo. Los siervos de Jesucristo no solamente son el pastor, no solamente son los diáconos, no solamente son los ancianos. Los siervos de Jesucristo es todo aquel que ha recibido a Cristo y ha buscado seguirle y caminar conforme Él nos ha enseñado. Si dejareis a Jehová, Él os hará mal y os consumirá. El verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinad su corazón a Jehová, Dios de Israel. Hoy es tiempo, hermano. Hoy es tiempo de que tú, como en aquel tiempo el pueblo de Israel, quitara esos dioses ajenos. He escuchado mucha gente que en algún momento de su vida, viviendo una vida en otra religión, cuando conocieron de Cristo, en algún momento de su vida llegaron y quitaron imágenes que ellos tenían, las quitaron de su casa. Regálalas, haz lo que quieras. No. Algunos las han roto, las han regalado, lo que tú consideres. Josué les dice: quiten esa idolatría de su vida. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios hoy nos está hablando: quita eso de tu vida, quita hoy eso de tu vida. ¿Qué es lo que hay en tu vida hoy? Quítalo. ¿Qué te impide? ¿O quieres en algún momento llegar a ese juicio de Dios? Quita pues ahora los dioses ajenos, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida, quítalo. Verso 24, concluimos esta última parte. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Aquí termina este último apartado. El penúltimo apartado. ¿Qué vas a hacer hoy, hermano? ¿Vas a continuar como venías desarrollando tu vida? ¿O quieres hacer como el pueblo hizo? Al Señor serviremos. ¿Sabe qué es lo hermoso? Toda esta generación, la palabra de Dios enseña cómo toda esta generación fue fiel al Señor. Pero hubo un momento en donde el pueblo, ya no esta generación, volvió a ser infiel. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no hubo un Josué que le dijera a la generación que venía, ya no hubo un Josué que le dijera todo lo que Dios había hecho. Hermanos,
Es a usted y a mí, papá y mamá, es a usted y a mí a quien nos corresponde decirle a nuestros hijos lo que Cristo hizo por darnos vida eterna. No le corresponde al maestro de escuela dominical, no le corresponde al pastor, no le corresponde a la iglesia. Le corresponde a usted, papá, mamá, a mí. Nos corresponde a nosotros como padres ir a nuestros hijos y decirle: hijo, Cristo murió en la cruz por tus pecados. Ya no hubo una generación que fuera fiel al Señor después de esta. Tal vez faltó un Josué que se levantara y le dijera al pueblo todo lo que Dios había hecho en el pasado. Quiero leer un comentario relacionado a este último punto que llamó mucho mi atención. Todo el pueblo proclamó con valentía que nunca abandonarían al Señor. Pero la generación siguiente no cumplió su promesa. La nación siguió a Dios a lo largo de la vida de Josué, lo cual fue un gran tributo a la fe que él tenía en Dios y a su poderoso liderazgo. Sin embargo, no mucho tiempo después, Dios acusaría al pueblo de violar el pacto que tenía. En el libro de Jueces lo vamos a ver. Hablar no cuesta nada. Es fácil decir que seguiremos a Dios, pero lo que cuesta es hacerlo. Y vamos a entrar al último apartado, el verso 26 al 28. Dice el verso 26: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. En aquel tiempo Josué hizo algo físico en señal del pacto que hacía con el Señor. He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, contra ustedes, para que no mintáis contra Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermanos? ¿No tenemos una piedra? ¿No tenemos en este momento algo que pudiéramos hacer como Josué que sirviera de señal? ¿Qué quiere hacer usted para que hoy, hermano, dejemos como señal qué es lo que has decidido tú hoy? Si servir al Señor o continuar sirviendo a quien tú sirves, a tu carne, al mundo. ¿Qué vas a decidir? Inclina tu rostro, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos enseñes, así como a este pueblo de Israel, Señor, le enseñaste todo, Señor, lo que tú habías hecho, Señor, por ellos. Hoy nosotros tenemos tu palabra. A través de tu palabra, Señor, podemos ver todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Estábamos destinados a una muerte eterna. Estábamos destinados a morir, Señor, en el fuego eterno. Pero gracias, Señor, porque nos has sacado de esas tinieblas, Señor, a tu luz admirable. No porque seamos buenos, Señor, no porque lo merezcamos, Señor. Tu palabra dice
porque todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguna persona en este momento que desee entregar su vida a ti, rendir su vida a ti, hoy hemos proclamado, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en la vida de tu pueblo. Hoy hemos proclamado, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mi pecado y por todo aquel que en Él cree, como dice tu palabra, tiene vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Que este momento sirva como un compromiso, Señor, delante de ti, de servirte a ti, solo a ti, y dejar aquellas cosas, Señor, que nos separan de ti. Que no vivamos una vida de lunes a sábado y los domingos queramos venir a vivir otra vida, sino que vivamos una vida de lunes a domingo, una vida entregada a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.